Hola, en el video de esta semana quiero hablar sobre cómo aprender un nuevo idioma desde mi experiencia personal. Tampoco es que sea un experto en este tema, en realidad diría que los idiomas que sé hablar son el español, el inglés y un poquito de portugués, pero en algún momento de mi vida llegué a estudiar francés y chino mandarín, aunque considero que no los sé hablar del todo. Pero creo que independientemente de cómo resultaron las cosas, en este proceso de aprendizaje pude rescatar algunas cosas que es lo que quiero compartir ahora. Y bueno, entre estas cosas pude descubrir algunos problemas principales que tengo al momento de estudiar algún idioma y quizá otras personas también puedan encontrarse con estos problemas. Entre ellos está el vocabulario y con esto me refiero a no incorporar una buena base de vocabulario al comienzo, que creo que es muy importante como para arrancar aprendiendo un idioma. Otra parte importante es también no preocuparse por la pronunciación desde un primer momento. Creo que la pronunciación es muy importante y es importante incorporarla desde el comienzo porque si lees una palabra, por ejemplo, y esa palabra la entiendes viéndola escrita en un papel, pero no sabes cómo se pronuncia, puede llegar un punto en el cual te desconecta, la palabra se desconecta de su pronunciación y a pesar de que sepas una palabra, no sepas reconocerla en una oración hablada y lógicamente uno mismo no va a poder pronunciarla correctamente. Entonces eso es algo que es importante incorporarlo desde el comienzo. Además también está el tema, otro problema es el de la motivación, que muchas veces dependiendo del idioma que uno hable y dependiendo de la situación en la que uno se encuentre, muchas veces uno puede perder la motivación, puede perder un sentido, un significado al hecho de aprender un nuevo idioma. Y en realidad esto es que las cosas sean mucho más difíciles porque simplemente uno llega a considerar que no es necesario y puede destinar tiempo a otras cosas que considera más útiles, que no son el aprendizaje de idiomas. Y por último, también algo relacionado a la motivación es el uso cotidiano del idioma. Finalmente uno aprende con la práctica y poder incorporar, aunque sea una pequeña parte del día, un poco tiempo cada día o cada cierto tiempo, es importante para poder continuar aprendiendo poco a poco y no perder las cosas que hemos aprendido de un idioma. Entonces, ahora, en cada uno de estos problemas, pues pude aprender algo diferente. Y en realidad, obviamente no de todo tengo la respuesta, aún estoy en proceso de aprendizaje, pero hay algunas cosas que sí me gustaría rescatar. Por ejemplo, algo que me ayudó muchísimo es usar las flashcards de Anki para aprender el tema del vocabulario, específicamente justamente para aprender el significado de palabras con un significado concreto. Entonces, poder tener, por ejemplo, aprender a escuchar la palabra y poder reconocerla, o poder uno mismo saber cómo se pronuncia una palabra y poder probarse a uno mismo. Esto es una manera muy eficiente de aprender el vocabulario y además de eficiente es bastante divertida, es bastante entretenida. Y la forma en la que hice esto en realidad fue leyendo un libro que hablaba de este tema. Y bueno, en este libro se presentaba, por ejemplo, algunas palabras que son las 625 palabras más comúnmente usadas. Dejaré un link en la descripción para esto. Pero lo que dice el libro y que comparto en realidad es que es importante tener una buena base de vocabulario para aprender un idioma. Y en este caso, al contar con 625 palabras que son muy usadas y que específicamente tengan un significado concreto, es un buen primer paso. Porque normalmente cuando uno aprende vocabulario generalmente se basa en palabras por temas o por diferentes cosas. Generalmente los libros de gramática están estructurados de esa manera. Pero poder aprender directamente las palabras que uno va a usar más, pues es como una especie de atajo y creo que también es un buen punto de partida, por ejemplo, para empezar a crear flashcards. Y respecto a esto, la forma en la que hice y, por ejemplo, creé las flashcards para incorporar el audio y esas cosas, la hice de una forma un poco automatizada, con un poco de programación. Y es posible que haga un video más adelante de cómo realizar esto. Y bueno, esto es algo que me ayudó muchísimo. Además, creo que la gramática de todas formas es bastante importante. En el caso de algunos idiomas que se parecen mucho, quizá no, digamos, no requiera mucho esfuerzo, como en el caso del portugués. Considero que portugués tiene una gramática muy similar a la de español.
Pero en la de otros idiomas, pues la gramática sí llega a ser bastante importante. Y sí es importante poder tener una gramática al menos básica para entender el idioma. Para esto, cada persona creo que tiene sus propias formas de realizarlo. Los libros de gramática sí pueden llegar a ser útiles. Personalmente considero que sí pueden llegar a ser útiles. Pero cada persona puede darles más o menos valor. También hay algunas aplicaciones como Duolingo que también, sobre todo para gramática muy muy básica como introducción a un idioma, también puede llegar a ser bastante útil. Después, algo que también es importante es saber cómo suena el idioma en general. No necesariamente entenderlo, simplemente saber cómo es que debería sonar. Y en el caso de que lo leamos también, incluso cómo se ve el idioma, simplemente tener esa noción de como esa idea de cómo es que el idioma debería ser, es importante para más o menos tener eso siempre presente y ir aprendiendo justamente para conseguir eso. Bueno, para esto podemos utilizar, hoy en día en Internet hay muchos recursos que nos ofrecen acceso a medios audiovisuales en otros idiomas y creo que hay muchas fuentes de, de información de otros idiomas bastante accesibles como YouTube. También es importante, si es que, dependiendo de para qué vamos a usar el idioma, llegarlo a hablar alguna vez. Y pienso que esta parte es la que generalmente causa más temor, pero en lo personal creo que es un temor que todas las personas tienen y creo que muchas personas pueden llegar a empatizar con uno y pueden llegar a ser bastante colaborativas. Para esto existe, por ejemplo, una página web que se llama Conversation Exchange, que justamente permite conectar a personas que hablan diferentes idiomas. Por ejemplo, una persona que esté aprendiendo, una persona que hable español y que quiera aprender inglés, con una persona que hable inglés y quiera aprender español. Entonces, en esta página web pueden llegar a conectarse y simplemente pueden terminar hablando por WhatsApp o haciendo llamadas o lo que sea. Y pueden ayudarse entre sí. Y la ventaja es básicamente es que es gratis y que también puede servir para conocer gente. También hay otras páginas web que son pagadas, por ejemplo Italki quizás sea una de las más populares, en la cual puedes pagar por un profesor que te enseñe el idioma y con el cual puedas interactuar en ese idioma justamente. Y bueno, respecto a la motivación y uso cotidiano, que creo que sí es un tema muy importante, creo que eventualmente nosotros tenemos que darle un significado, el por qué estamos aprendiendo un idioma y poder no olvidarlo, porque creo que eventualmente, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, que siempre se van a poner difíciles en algún punto, pues nos dan ganas de tirarnos para atrás, pero si recordamos nuestras motivaciones y por qué lo hacemos, no deberíamos hacerlo, no deberíamos tirarnos para atrás. Entonces, para esto depende de la situación de cada uno, depende del idioma. Por ejemplo, en mi caso, para aprender el inglés, yo sí sentía que tenía que saber inglés para algunas cosas, por ejemplo, para leer artículos científicos, para poder acceder a ciertas fuentes de información que realmente necesitaba para aprender y profundizar más en programación y otras cosas que realmente necesitaba en su momento y que aún sigo necesitando. Y de hecho, actualmente consumo más contenido en inglés que en español. Y creo que eso ha hecho las cosas significativamente más fáciles para mí en este idioma, en el inglés. Sin embargo, en otros idiomas siempre me encontré con el problema que eventualmente sentía que no me eran útiles. Entonces, realmente eso es algo que aún estoy descubriendo cómo hacer para seguirlos usando de forma cotidiana y no simplemente llegar al punto en el cual digo, pues creo que en vez de hacer este idioma mejor estudio esta otra cosa que considero que es más útil. Y bueno, en el caso del portugués, por ejemplo, pude encontrar algunos canales de YouTube que realmente considero que son bastante interesantes para mí. Bueno, hay uno que es Atila Lamarino, se llama, y el otro es Nerdología. Y bueno, esos canales realmente me parecen interesantes y al menos han sido la forma en la cual he podido seguir manteniéndome en contacto, digamos, con el idioma. Pero creo que respecto a esto, cada persona tiene sus propias motivaciones. Puede ser dependiendo de lo que uno estudie, dependiendo en lo que uno trabaje. No sé, quizá aprender un idioma te abra más puertas profesionalmente o tenga beneficios que te puedan afectar de forma bastante directa, que puedan mantenerte concentrado y tener siempre esa motivación de continuar aprendiendo. Entonces, finalmente, creo que
si tuviera que aprender un idioma desde cero actualmente, tendría la siguiente estrategia. Primero, escucharía cómo suena el idioma, o en el caso de leer también podría ser cómo se ve el idioma, pero creo que más que todo sería cómo suena el idioma. Simplemente escuchar sin entender eh, cómo suena, incluso aspectos culturales del idioma, qué cosas normalmente son más populares en ese idioma, y bueno, tener esa familiaridad con el idioma y con la cultura que rodea el idioma, considero que es un paso bastante importante. Después creo que haría el vocabulario, el tema del vocabulario, lo de las 625 palabras, me parece bastante útil, para mí me parece fantástico esa parte, y de todas formas haría eso con cualquier idioma. Además, también después intentaría aprender la gramática básica. Creo que es muy importante tener la gramática también a punto desde el comienzo. Y bueno, y finalmente creo que lo más importante, al menos como yo concibo esto, creo que es incorporar este aprendizaje en nuestra rutina cotidiana sin perder las motivaciones. Entonces, con esto creo que con paciencia y con perseverancia, creo que finalmente uno va a poder ir aprendiendo poco a poco, y finalmente para lo que uno desee, creo que más que aprender el idioma también es el proceso. El proceso de aprender un idioma puede llegar a ser bastante interesante, y creo que en sí gran parte de los buenos momentos de aprender un idioma justamente es esos pequeños pasitos, ese día a día de aprender cosas nuevas. Y también es importante uno mismo animarse, salir de la zona de confort y probar cosas nuevas. Eventualmente tenemos siempre la tendencia a quedarnos en un lugar con el cual nos sentimos cómodos. Por ejemplo, si es que ya sabemos cómo entender el lenguaje hablado, pues podemos quedarnos ahí y decir, bueno, la verdad no necesito nada más. Pero a lo mejor uno puede animarse, ¿no? Y decir, bueno, ya sé escuchar el idioma, sé entenderlo, ¿qué tal si me animo a hablarlo? Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, finalmente cada uno es libre de hacer de su aprendizaje lo que sea, y tampoco ahí uno no tiene presiones generalmente, así que al fin y al cabo cada uno hace lo que le convenga, y bueno, eso sería por el video de esta semana. Así que, lógicamente yo, como mencioné, no soy un experto para nada. En realidad creo que aún me faltan muchas cosas para aprender. Y también si es que alguno de los que está viendo este video tiene alguna sugerencia, alguna recomendación o sabe un poco más del tema, también agradecería mucho que lo ponga en los comentarios de este video. También para que yo mismo pueda aprender y quizá en el futuro poder ampliar la información sobre este tema. Así que, gracias. Si han encontrado este video útil, pueden darle like, suscribirse y todo. Así que nos vemos en la siguiente semana.